Hola a todos. Hoy vamos a resolver un ejercicio de dinámica, en concreto de planos inclinados, que se suelen ver en cuarto de la ESO. El ejercicio dice que un cuerpo de 2 kilogramos de masa se encuentra inicialmente en reposo, es decir, al principio está parado, en la parte superior de un plano que está inclinado 30 grados sobre el horizontal. Pues este angulito vale 30 grados. Y que el coeficiente de rozamiento entre el plano y el objeto es de 0,2. Y pide calcular la aceleración con la que desciende si cae libremente, es decir, no se le aplica ninguna fuerza, simplemente cae. El apartado B, que si la altura fueran 4 metros, con las condiciones anteriores, es decir, sin aplicar ninguna fuerza, cuánto tiempo va a tardar el bloque en llegar de la parte superior a la parte inferior. Y por último, calcular la fuerza que sería necesario ejercer para que descendiese, pero que lo haga a velocidad constante. Pues vamos a ver. Bueno, en los ejercicios de planos inclinados, lo que hay que hacer siempre primero es dibujarse lo que se llama el diagrama de fuerzas, es decir, todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Bien, por el hecho de estar a cierta altura, existe una fuerza peso que va a tirar de ella hacia abajo. Al estar apoyada sobre una superficie, existe la reacción de la superficie, llamada fuerza normal. Y aquí ya nos damos cuenta de que hay algo que no funciona bien del todo, porque la normal está en una dirección y un sentido y el peso no. De forma que, tal y como están, el bloque debería hacer muchas cosas menos caer libremente, porque no hay ninguna fuerza que se contrarreste a otra. Pero este peso es un vector, y hay que acordarse que los vectores se podían descomponer en dos vectores perpendiculares a ellos. Concretamente el vector peso, en esta componente del peso, que llamaremos P sub Y, y en esta componente paralela al plano, que llamaremos P sub X. Bien, este triángulo de fuerzas, porque en realidad forman un triángulo, que es este de aquí, tienen en común que este ángulo es un ángulo recto, es decir, esto es un triángulo rectángulo. Y además, este ángulo alfa es este ángulo de alfa de aquí. Por lo tanto, la relación que existe entre los tres es que el seno del ángulo será el opuesto entre la hipotenusa. Por tanto, P sub X será el peso por el seno. De forma análoga podemos hacerlo con el coseno, diciendo que el coseno de alfa será el contiguo entre el peso. Por tanto, P sub Y será el peso por el coseno. ¿Vale? Esto ocurre la inmensísima mayoría de las veces, con lo cual hay mucha gente que acaba memorizándolo, pero es interesante que seáis capaces de deducirlo por vosotros mismos. Bien, posteriormente, dado que es un problema donde aparecen fuerzas, hay que establecer la ley fundamental de la dinámica, que el sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero, en este caso hay dos ejes, por esto de la Y y la X. Entonces, en el eje Y, dado que no hay movimiento, porque si lo hubiera, el cuerpo o bien se hundiría en el plano, cosa que no ocurre, o bien saldría hacia arriba, cosa que tampoco ocurre. Por tanto, la suma de fuerzas en el eje Y será igual a 0, porque si no hay movimiento no hay variación de la velocidad, y sin variación de la velocidad no hay aceleración. Es decir, que todas las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra son igual a 0. Por lo tanto, todas las fuerzas que estén en un sentido son iguales a las fuerzas en el otro. ¿De acuerdo? De forma que siempre la normal se puede considerar como que es el peso en el eje Y. Y una vez hemos establecido todo esto, podemos, además de terminar de dibujar todo el diagrama de fuerzas, porque no hemos terminado, podemos empezar a calcular cosas.
Y digo no hemos terminado porque si solo hubiera un peso aquí, esto caería libremente y nada más, pero hay que asumir, dado que nos dicen que hay un coeficiente de rozamiento, que existe una fuerza, que es la que hace la superficie para oponerse al movimiento. Lo normal es que si hay una masa, caiga hacia el suelo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento va en contra del movimiento. Y esa fuerza de rozamiento siempre va a ser el coeficiente de rozamiento por el valor de la normal. Pero bueno, vamos paso a paso. Primero, la aceleración con la que desciende. Dado que en el eje Y no hay fuerzas, lo único que puede hacer que esto descienda son todas las fuerzas en el eje X. Entonces, el sumatorio de fuerzas en el eje X sería igual a la masa por la aceleración en ese eje. Y ahora, las fuerzas que van a favor de que eso se mueva es el peso en X menos la fuerza de rozamiento, que es la que intenta oponerse. Es igual a la masa por la aceleración. Ahora, el peso, por definición, siempre es masa por gravedad. Pero al ser en el eje X, hemos dicho que es ese peso, esa masa por gravedad, por el seno del ángulo. Menos. Y ahora, la fuerza de rozamiento se calcula siempre como mu por la fuerza normal. Eso es igual a la masa por la aceleración. Bien, la normal ya hemos visto antes que era el peso en Y. Es decir, que la fuerza de rozamiento en realidad será mu por el peso en el eje Y. Es decir, mu por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Bien, si operáis y vais metiendo números, el peso en X queda 9,8 newton, porque al ser una fuerza se mide en newton. La fuerza de rozamiento queda de 3,39 newton. Por lo tanto, la aceleración del sistema va a ser, si no me he equivocado al calcular, 3,2 metros partido de segundos al cuadrado. Lo único que he hecho es ir metiendo datos. En la masa ponéis la masa, en la gravedad ponéis 9,8, el seno de 30, el coeficiente de rozamiento se os da como dato, la masa la conocéis, la gravedad la conocéis, en fin, es operar un poco con los números y llegar a esta conclusión. Hijos, hay tres formas de hacer las cosas: por las buenas, por las malas y al estilo de Max Power. Bien, en el apartado B nos piden que calculemos el tiempo en llegar al suelo cuando la altura del plano es de 4 metros, es decir, cuando esto vale 4 metros. Bien, en el enunciado del ejercicio nos indican que inicialmente el bloque estaba en la parte superior y al descender va a llegar hasta aquí abajo. Y además desciende con una aceleración, es decir, el movimiento va a ser rectilíneo y uniformemente acelerado, donde esta altura es h y esto es a. Bien, pues para un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado, la posición que tiene un cuerpo al final será la inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que esta X yo no la conozco, porque yo puedo conocer la altura inicial y la final, pero no es una caída libre, sino que va deslizando. Es decir, que yo tengo que conocer cuánto vale este trozo de aquí. De forma que xf menos x0 será el desplazamiento, es decir, esto de aquí. Pero claro, esto es un triángulo rectángulo. Y en los triángulos rectángulos se puede establecer que el seno del ángulo es igual a la altura en este caso, es decir, al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y de aquí podemos obtener el desplazamiento, porque el desplazamiento en este caso será la altura entre el seno. Ese desplazamiento queda de 8 metros. Y ahora lo único que hay que hacer es sustituir todo en esta ecuación.
incremento de x, que se le pasa esto aquí restando, igual que he hecho aquí, es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Si al principio está en reposo, la velocidad inicial es 0. Es decir, que este término es 0. Y esto es igual a 1/2 de la aceleración del sistema, que le hemos calculado antes, 3,2, por el tiempo que tarda en caer, que es precisamente lo que me piden, al cuadrado. Y esto acabamos de calcular que es 8. Si despejáis de aquí el tiempo, ese tiempo que tarda en caer es de 5 segundos. Y esa sería la respuesta del apartado. Bien, y por último, en el apartado C me piden la fuerza necesaria, o la fuerza que hay que aplicar sobre este bloque, para que descienda a velocidad constante. Bien, lo primero es que si la velocidad es constante, la aceleración va a ser 0. Por lo tanto, la suma de las fuerzas que hagan descender ese objeto, es decir, las que están en el eje X, porque recordar que las del eje Y se anulaban, por eso la normal era igual al peso, en Y va a ser igual a 0. Entonces hay que modificar ligeramente este diagrama de fuerzas que tengo aquí, porque tal y como estaba dibujado, esto caía libremente. Yo lo que quiero es que lo haga pero con velocidad constante. Es decir, que la fuerza que yo tengo que imprimir a este objeto es para seguir contrarrestando este peso, que era mayor que la fuerza de rozamiento. Es decir, que la fuerza que tengo que aplicar va en el mismo sentido que el rozamiento. De forma que la fuerza peso en el eje X, que es la única que tira hacia abajo, menos la fuerza que yo tengo que imprimir, menos la fuerza de rozamiento que ejerce la superficie sobre mi objeto, va a ser igual a 0. Por tanto, la fuerza que yo estoy buscando va a ser igual al peso en el eje X menos la fuerza de rozamiento, que por otra parte ya estaba medio calculado en el apartado A. Esta fuerza que es necesario ejercer es de 6,41 newtons. Simplemente hay que sustituir, recordar que peso en X es masa por gravedad por el seno de alfa, todos son datos, y que la fuerza de rozamiento era mu por normal, es decir, mu por peso en Y, que era mu por masa por gravedad por el coseno de alfa. Y si operáis todo eso, insisto, obtenéis ese resultado.